esté bendiciendo, amados hermanos, queridos amigos, todo aquel que el Espíritu Santo de Dios hoy le ha puesto en su mente, en su corazón, el querer como el hacer, estar con nosotros. Primera Iglesia del Nazareno, San Juan del Sur, Nicaragua, transmite en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios para todos los que puedan escuchar lo que el Espíritu dice. Quisiera compartir en este tiempo algún consejo de la palabra del Señor, pero para eso pues ponernos en las manos del Dios poderoso y maravilloso, para que sea Él tomando el control de todo lo que hagamos. Dios y Padre poderoso, Dios eterno y santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, aquí estamos. Aquí estamos, mi Dios, pidiéndote que tomes el control de todo, papá, que nos guíes y nos des entendimiento. Padre, necesitamos de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Padre bendito, clamamos, Dios, en medio de la situación adversa, para que tú, Dios poderoso y maravilloso, tomes el control. Hoy nos hemos unido como iglesia del Nazareno a nivel alrededor del mundo, Padre. Y hemos presentado delante de ti, mi Dios, súplicas con acción de gracias, papá. Sabiendo, mi Dios, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres el eterno, que tú eres maravilloso, Padre. Y tú estás en control de todas las cosas. Sabiendo, Dios poderoso y maravilloso, que tienes un propósito en todo lo que está pasando en el mundo. Padre bendito, siempre estamos clamando, mi Dios, para que nos hagas entender, Dios poderoso, cuáles son tus propósitos. Porque mientras más rápido podamos entender cuál es el propósito, cuál es tu propósito, Dios, creo que más rápido esta pandemia va a terminar. Porque tú cumplirás tus propósitos. Pero ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender tu tiempo. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a entender, Dios poderoso, tu propósito. Padre bendito, renuévanos. Danos entendimiento, Padre. Y ayúdanos a comprender, mi Dios, que todo cuanto pasa en esta tierra es tu voluntad. Ayúdanos, Dios, para no vivir en contra de tu voluntad. Dios poderoso y maravilloso, danos entendimiento de lo alto. Padre, oramos, mi Dios, por todos los enfermos, todos los que han sido contagiados, mi Dios, todos los que están sufriendo, Dios mío, están peleando, Dios mío, la batalla, allí en una cama de hospital, en la cama de sus hogares. Padre bendito, oramos por cada familia que tiene un enfermo dentro de su núcleo, Padre. Oramos, mi Dios, para que seas tú ayudando en todas las necesidades, en todas las preocupaciones, mi Dios. Padre eterno, oramos, mi Dios, por todos los doctores, enfermeras, todos los que trabajan en el servicio de salud a nivel mundial, para que seas tú, mi Dios, dando entendimiento y sabiduría, Padre. Dios poderoso y maravilloso, oramos por nuestros gobernantes, por todos los gobernantes del mundo, especialmente por nuestro gobernante en nuestro país, en nuestra ciudad, Padre, para que tú los guardes, para que tú les cuides, para que tú des entendimiento, Padre, para que tú ilumines, Dios mío,
el entendimiento, para que cada gobernante, Dios poderoso y maravilloso, pueda guiar al pueblo, pueda instruir al pueblo, Dios mío, en medio de esta pandemia, de esta enfermedad, Dios poderoso y maravilloso. Padre, oramos por cada ministerio, por cada iglesia, por cada líder, Padre eterno, para que tú des entendimiento, mi Dios, para guiar al pueblo, a tu pueblo, Padre, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, Dios mío, para que tú ilumines, Padre del cielo y de la tierra. Dios poderoso y maravilloso, ayúdanos a ser hermanos, Dios. Ayúdanos a ser hermanos, Dios poderoso, eterno, y vivir unidos, Dios mío, en medio de las decisiones que podamos tomar, Padre eterno, que podamos mostrarnos como hermanos, unidos, sabiendo que es un solo espíritu que guía a tu pueblo, Padre, sabiendo que es un solo Salvador que dio su vida, que nos liberó del pecado por su sangre, Cristo Jesús, sabiendo que es hacia un Padre eterno que vamos, nuestro Padre poderoso, el Dios eterno y misericordioso. Ayúdanos, Dios. Padre bendito, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Quería decirles, amados, que siempre tengo a mano acá la membresía de la iglesia a la cual Dios un día me llamó hace ya corriendo 3 años a pastorear. La tengo a mano porque por cada uno de ellos, un día el Señor, nuestro Dios eterno, pedirá cuenta. Cada iglesia que cada ministro del Señor Jesucristo dirija, pues Dios va a pedir cuenta. Dice la Escritura que como ministros, como pastores, cuidamos de la grey de Dios como quien tiene que dar cuenta. Y pues en medio de las dificultades, de las angustias, de los problemas, pues hay una gran pregunta que ha estado plasmada desde que comenzó esta situación en, en nuestro país y que ya pues vamos por casi 3 meses, abril, mayo y corriendo junio, casi 3 meses. ¿Es posible que los templos estén cerrados en medio de una situación adversa? Le decía a Dios y buscaba por aquí, por allá, y pues la palabra de Dios es la única que tiene respuesta para las preocupaciones, y pude encontrar algo que pueda dirigirnos como ministros. Y quisiera leer la palabra del Señor en el libro de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 21 al 26. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos
se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, amado hermano, quisiera que fuéramos al libro de Efesios capítulo 5 y acá solamente un versículo, el versículo 29 de Efesios capítulo 5, y dice así: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Amén y amén por esta palabra. Es hermoso contemplar cómo la palabra de Dios nos da una respuesta acerca de la situación que estamos viviendo. Y es preocupante para mí y quizás para muchos pastores que nos haya tocado vivir este tiempo tan difícil, tomar decisiones que muchos quizás no están en el lugar de tomar las decisiones y se dice fácilmente, esto tendría que ser así o tendría que ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, esta iglesia cumpliendo 60 años, no había pasado un tiempo como este, una pandemia como esta, ya que la última pandemia en el mundo fue en el 1918 al 20, ¿verdad? La gripe española la llamaron, ¿verdad? Y pues después de esta, hasta este tiempo, yo quiero decirle un poco acerca de esta gripe española. La llamaron española por la difusión en los noticiarios de este país, ¿verdad? Pero se dice que esta pandemia, una tercera parte de lo que era la población mundial en ese tiempo fue contagiada. Y en ese tiempo, pues la población mundial era 1.800 millones de habitantes, ¿verdad? Y esta pandemia causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y se calcula que solo en la India mató a 17 millones de personas. 17 millones de personas, ¿verdad? Pero, amados hermanos, lo que esta pandemia de 1918 al 1920 deja al mundo es la enseñanza de que el distanciamiento social demostró ser extremadamente importante en la pandemia de la gripe de 1918. ¿No? El distanciamiento social. La historia del distanciamiento social se refleja en dos ciudades. En septiembre de 1918, ¿verdad? Dos localidades de Estados Unidos que tenían algún tipo de festividad colectiva, ¿verdad? Y estas dos ciudades tomaron medidas diferentes, la ciudad de Filadelfia y la ciudad de San Luis, ¿verdad? Una decidió hacer esta fiesta masiva y la otra, San Luis, optó por cancelarlo. Cada una de ellas tuvieron resultados diferentes. Un mes después de estas actividades, la primera, Filadelfia, tuvo como resultado 10,000 infectados, 10,000 muertos por la gripe, mientras que San Luis solamente tuvo 700, ¿verdad? Y de aquí viene el estudio del por qué el aislamiento social, ¿verdad? El aislamiento social.
La, el análisis de las intervenciones que hicieron varias ciudades durante 1918 mostró que aquellos municipios que habían prohibido reuniones masivas, habían cerrado teatros, habían cerrado escuelas e iglesias, tuvieron un menor número de muertes. Amados hermanos, hay mucha distancia entre aquellos 1920 y este 2020, mucha distancia en tecnología, mucha distancia en medicina, mucha distancia en todo, pero aún sigue siendo importante el distanciamiento social. Aún la palabra de Dios, en aquel entonces esta gripe atacó a personas de entre 40 y 60 años, mayormente varones, y pues hoy esta pandemia ataca a los más débiles. Aquí es donde calza la palabra que hoy estamos leyendo. Primeramente, dice 1 Corintios capítulo 12, versos 21 al 26, todos, todos dependemos los unos de los otros. ¿Ah? No puede la mano, no puede la cabeza, no puede ninguna parte del cuerpo decir, no necesito esto, no necesito no necesito aquello. Pero lo más importante que podemos entender a través de la pandemia y la palabra de Dios es, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Y qué importancia? Porque hoy esta pandemia está atacando a los más débiles, nuestros ancianos. ¿Por qué tomar la decisión de cerrar el templo? ¿Por qué tomar la decisión de decir quedémonos en casa? ¿Por qué tomar la decisión de tratar de proteger? Porque, amados hermanos, tal como dice Efesios 5:29, ninguno, ninguno jamás ha despreciado su propia carne. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿De qué manera vamos a estar viviendo en osadía? ¿De qué manera vamos a estar exponiéndonos? Dios nos ha dado a cada uno, amados hermanos, ha puesto en nuestra mente y nuestros corazones la autoprotección. Y confía en que cada uno de nosotros cuidará de sus cuerpos. Y confía de que cada líder de la iglesia cuide, como lo dice la Escritura, de los más débiles. Porque dice, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero, amados hermanos, usted podrá decir que los ancianos se queden en su casa. Si se ponen los más jóvenes, los niños y todo aquel que se sienta fortalecido, pero de repente llevó el virus a su casa, a su familia, a los ancianos, a los que padecen enfermedades crónicas y todas esas cosas. La escritura es muy clara, amados. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y quizás estamos viviendo este tiempo de autocuidarnos, de Dios permitiendo estas cosas para que podamos vernos a nosotros mismos. ¿Qué tan iglesia somos si no tenemos un templo? ¿Qué tan cristianos somos? ¿O solamente vivimos religiosidad?
Todos aquellos que se están lamentando, están diciendo que el templo está cerrado, la iglesia no está cerrada. La iglesia continúa. Si usted dice que la iglesia está cerrada, no es iglesia. Lamentablemente no es iglesia. Amados hermanos, 100 años antes de la pandemia que estamos hablando, Lutero vivió la peste negra. Y amados hermanos, a Lutero le hicieron esta misma pregunta. ¿Deberían de huir de la pandemia? Y Lutero dice, no animó a sus lectores a exponerse a sí mismos al peligro de manera imprudente. No animó a sus lectores, a los que escuchaban sus mensajes, a exponerse al peligro de manera imprudente. Su carta insiste de manera constante en dos bienes en aparente contradicción. Honrar lo sagrado de la vida propia, lo que decía Efesios capítulo 5, versículo 29, y honrar lo sagrado de aquellos en necesidad, lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 21 al 26. Amados hermanos, no podemos ser. No volveremos atrás. Deja claro que Dios brinda a los humanos tendencia hacia la autoprotección y también confía a Dios en que cada uno de nosotros cuidará de su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Todos nosotros, dice Lutero, tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar de nuestros cuerpos. Dios nos ha mandado a cuidar de nuestros cuerpos. Amados hermanos, quien no, dice por ahí un dicho, quien no lee la historia puede caer en el error que vivieron nuestros antepasados. No es la primera pandemia que pasa en el mundo. Es la primera pandemia que estamos viviendo, quizás como pueblo de Dios, en estos tiempos. Y en estos tiempos, amados hermanos, por la pandemia no se va a terminar el mundo. Después de la pandemia, debe de estar la iglesia para predicar a Cristo. Debe de prevalecer la iglesia. Las puertas de esta pandemia no deben de prevalecer sobre la iglesia. La iglesia debe de prevalecer sobre esta pandemia para que luego de ella podamos hablar de Cristo mientras no venga. Dios nos bendiga a cada uno, amados hermanos. Dios nos dé consuelo, Dios nos dé paz, Dios nos dé fortaleza para que en medio de la angustia que estemos viviendo, pues nos estemos preparando, tal como nosotros como líderes de la iglesia estamos preparando las condiciones para retornar a la reunión. ¿Será muy diferente? Sí, será muy diferente, pero la iglesia debe de continuar. Dios le bendiga, amado hermano, en Cristo Jesús.